¿Qué tal? Soy la abogada Nancy Reyes Guarderas. Bienvenidos a Inmigración Podcast. Ya están detenidos. ¿Ahora qué? Aún hay un modo de arreglar y protegerse de esa detención. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso, porque creo que hay pues, mucho temor de que ya me agarraron, mañana estoy afuera. No necesariamente ocurre así la situación de que si estás detenido en las manos de la migra, ¿ok? Y muchos piensan así. Muchos piensan que si yo aplico para un beneficio con inmigración y el servicio de inmigración me lo niega, ahí mismo me van a detener y deportar y estoy en México, por ejemplo, el próximo día, ¿ok? El proceso no ocurre así, ¿ok? Les quiero hablar a las personas que no tienen orden de deportación, ¿ok? Emitida contra ellos por un juez o en la frontera hace años intentando de entrar y les dieron deportación express, ¿ok? Hoy estoy hablando con los millones de personas inmigrantes que están aquí, simplemente no tienen documentos, ¿ok? Ya han estado viviendo aquí por varios años y de repente se encuentran en una redada o detenidos por la migra. Entonces, ahora qué, literalmente, no es el fin, ¿ok? Sí hay un modo de arreglar y hasta salir con papeles. Y les voy a explicar esto, porque eh, el miedo creo que es nuestro peor enemigo. Yo digo la desidia y el miedo, ¿ok? En inmigración. Pero ese miedo les va a causar un ataque de corazón en estos momentos porque se escucha de las redadas y que las detenciones y que Trump quiere estas deportaciones masivas y deportar a millones de personas. Entonces, eso causa mucho estrés. Y hoy les voy a decir algo que tal vez les va a dar un poquito de paz, porque yo hablo mucho de lograr esa paz mental que tanto se merecen en inmigración cuando logramos un permiso de trabajo, una residencia o una ciudadanía estadounidense. Todo eso es muy importante para obtener, pero a veces no tenemos el modo de arreglar en este momento y eso está bien, ¿ok? En este momento, si no podemos, tampoco quiero que pierdan la esperanza, ¿o que es lo último que muere, ¿verdad? La esperanza. Y lo más importante ahorita es entender ese proceso. ¿Ok? Entonces empecemos con ese proceso. Vamos a decir que desafortunadamente viene la migra, están en el trabajo, hay una redada o los encuentran en el súper o en la calle caminando, yo no sé dónde, ¿ok? Esto es lo que va a ocurrir y es importante saberlo. Hay una detención y primero de eso ya saben, guardar silencio, no firmar ningún documento, ya lo saben, ya lo hemos dicho varias veces, entendemos eso. Pero de todas maneras, por alguna razón, los detienen y los llevan a la oficina donde los van a procesar oficialmente. ¿Ok? So ahora ya han llegado a ese punto. ¿Ahora qué? ¿Verdad? Es la gran pregunta. Les van a tomar huellas y los van a procesar para confirmar que no tienes una orden de deportación ya contra ti. Porque si lo tienes, desafortunadamente, la migra puede usar esa misma orden de deportación para sacarte del país relativamente rápido sin el derecho de ver a un juez. Pero a estas personas no les estoy hablando en este momento, que el meta aquí es para las personas que no tienen esa orden. Si la tienen, recuérdense que en general la única cosa que los va a salvar y comprar tiempo posiblemente y para que puedan ver a un juez es si tienen miedo de regresar a sus países. Es lo único. Básicamente están aplicando para el asilo, pero aparte de eso, ya tienen orden, lo pueden usar contra ti, ¿ok? Ok, regresando al tema aquí. La persona que no tiene orden de deportación y han estado aquí por lo menos 10 años, por ejemplo, ¿ok? Eh, Les procesan las huellas, verifican que no tienen orden de deportación. En ese momento
es cuando tienen la oportunidad de una llamada, ¿ok? En ese momento es donde yo les digo, ustedes no van a hablar a la oficina de los abogados, ¿ok? No van a llamar a mi oficina en ese momento. Ustedes ya deberían de tener un plan familiar. Ustedes van a ya memorizar un número de teléfono de un familiar, una amistad cercana, que cuando tú llamas a esta persona, esa persona ya se va a encargar de llamar a los abogados para que nosotros, ¿ok? Vamos a decir, tú llamas a tu amigo o hermana o hijos, adultos, esposa. Ellos te van a preguntar a ti, ¿dónde estás detenido? Y tú debes de decirle, si tú puedes, antes de llamar, decir dónde estoy, en qué local estoy. Y en el brazalete que les dan, les van a asignar un número de caso si no lo tienen ya anteriormente. En ese número de caso es el A number, el número A. Normalmente tiene 9 números, 3-3-, ¿ok? 3. Entonces, con esa información, esos familiares van a llamar al abogado. El abogado toma esa información, entro al sitio que ustedes mismos pueden entrar, al sitio de ICE Locator, ¿ok? Así se dice en inglés, ICE Locator, es localizar ICE localizar a una persona detenida, ¿ok? Entonces, ahí se pone el nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, ¿ok? Si no tienen el número del caso. Si tienen el número del caso, más fácil, solo pongan el número del caso y ahí me va a salir dónde están detenidos. Yo, como abogada, voy a llamar a ese centro o ese lugar de detención y pedir hablar con el oficial de deportación, ¿okay? El deportation officer. Voy a hablar con ellos y confirmar que todavía estás ahí y les voy a pedir a ese oficial que por favor, que yo te estoy representando y que estoy pidiendo una fianza en tu nombre, ¿ok? El oficial me va a decir si calificas para esa fianza. Ellos no tienen obligación de darte esa fianza, te pueden detener y mandarte, porque este lugar donde están aquí es temporal, es un lugar temporal. Allí, ¿ok? Los pueden mandar a otro lugar, a un centro de detención, ya donde van a estar viviendo, pero normalmente una persona que no tiene antecedentes criminales van a calificar para pagar una fianza. Y lo ideal es pedir esa fianza mientras que están en el lugar local detenido, porque si ya los mandan al centro de detención, entonces es otro proceso para pedir una fianza. Aquí los oficiales dan la fianza, pueden decir $5,000, $10,000, $1,500 o lo sacan bajo palabra o con el griete, ¿ok? Pero si ya van al centro de detención, normalmente allí nosotros vamos a tener que pedir fianza y pedir audiencia de un juez de la Corte de Deportación para pedir esa fianza. Entonces ya no es tan fácil y si te mandan a uno de estos centros de detención, esos centros están lejos de la ciudad. Va a ser más difícil encontrar un abogado que está dispuesto de ir hasta estos lugares para poder pedir esta audiencia del juez. Ok, vamos a decir que el oficial te da una fianza, tú sales, ¿ok? Y muchos dicen, ya están saliendo toda esta gente que fueron detenidos, ya salieron libres, todo bien. Sí, es buena noticia que han salido y ya no están detenidos, pero no es como que se termina ahí el proceso. Cuando los dejan salir, les van a dar un citatorio, los ya iniciaron el proceso de la corte de deportación, ¿ok? Y antes de eso, recuérdense, antes de pedir la fianza y todo lo demás, los oficiales han estado tratando de pedirte que firmen documentos, lo cual la mayoría del tiempo va a ser salida voluntaria. Entonces, muy importante no firmar ningún documento porque si termina siendo salida voluntaria, van a terminar fuera, especialmente en México, en 24 horas, ¿ok? Ok.
Ok, ya. Entonces, mientras que no firmen la salida voluntaria, salen bajo fianza, no es el fin del caso. Ahí les entrega algunos documentos. Básicamente, esos documentos es notificación de comparecencia a la corte. Básicamente, iniciaron el proceso de deportación contra ti. En un futuro vas a tener que regresar a la corte y presentarte en frente del juez. Pero les quiero recordar, eso es buena noticia, especialmente para muchas personas, porque la alternativa, recuérdense, a veces es una deportación o una salida voluntaria. Si salen de este país, ahí tiran todos los derechos que tienen. Mientras que están aquí, van a seguir luchando y van a usar esos derechos para seguir luchando. Entonces, ese papeleo les están diciendo, estamos iniciando el proceso de la corte de deportación. Y muchos piensan, yo pensaba que hoy mismo me iban a sacar y deportar. Y otra vez, no, te están dando citatorio. Les cuento un secreto. El secreto es este. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles, en el Valle de San Fernando, um, muchos otros lugares donde las ciudades son grandísimas. Si hoy me da un documento, me deja ir libre la migra, ¿ok? Pero con los documentos que tengo que regresar a la corte. Saben que la primera cita va a ser en 2 años. 2 años. Ya se compraron 2 años de tiempo, especialmente ahorita durante estos tiempos fuertes de la administración de Trump. Entonces, si saltamos 2 años, recuérdense, la administración de Trump, o por lo menos Trump, está en oficina 4 años solamente, ¿verdad? Entonces, si saltamos 2 de esos 4 años, ya estamos ganando mucho, ¿ok? Durante este tiempo, mientras que están en este proceso, ya no está el riesgo de, me van a sacar en este momento. Ahora, hay excepciones, obviamente. Si ustedes cometen errores, si ustedes cometen un crimen, ¿verdad? Son terroristas, obviamente no hay protección cuando cometen esos crímenes. Si ustedes cometen un crimen y terminan en la cárcel, ahí puede llegar la migra también mientras que están detenidos en la cárcel. Entonces, no vayan a cometer ningún crimen, por favor, para no arriesgar todo lo que está ocurriendo en este momento. Ok, entonces, en 2 años de ahora, tienen su primer cita, vamos a decir, con el juez. Van a ir con el juez y la primera cita es lo que se llama un master hearing, ¿ok? Es una audiencia general para ver qué quieres hacer, cuál es el plan, quién eres y tienes que admitir o negar los cargos contra ti. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar en la primera audiencia. Ahora, si llegan a esa primera audiencia y no tienen un abogado, es posible que les puedan pedir al juez, es posible, pero no es garantizado, que necesitas un poco más de tiempo, que no has logrado a un abogado. Incluso hay muchas organizaciones no lucrativas que tienes que ir a esos lugares con tiempo anticipado, a veces 1 año o 2 años adelantados para entrar a recibir esos servicios, porque son gratis. Entonces, obviamente, va a tomar mucho tiempo para poder entrar y recibir esos servicios. Entonces, si llegas y todavía no has podido, no tienes el dinero para contratar a un abogado privado y todo lo demás, entonces puedes pedir un poco más de tiempo. Allí es donde el juez puede darte otro mes, 2 meses, otra vez. El juego en estos momentos bajo esta administración de Trump es comprar tiempo. Entonces, compras un poco más de tiempo y regresas. Ya que regresas, llegas con un abogado. Ahí es donde nosotros vamos a contestar esos cargos y los vamos a empezar a defender ahí. Pero aquí viene la buena noticia, a dónde iba con todo esto. Cuando el juez me pregunte, ¿qué quiero hacer
con este caso de mi cliente. Obviamente cada caso es diferente, ¿verdad? Hay ciertas personas que tal vez para ahora, 2 años han pasado, ya se han casado con un ciudadano o ciudadana, ya empezamos un trámite donde tal vez califica. Yo no sé, tal vez tienen la visa U, tienen petición familiar, van a hacer un ajuste o aquí les va. Vamos a decir que no tienen ninguna aplicación pendiente, han estado aquí mínimo 10 años, ¿ok? Ustedes van a aplicar para lo que se llama cancelación de deportación. Esta aplicación es una aplicación defensiva, ¿ok? Defensiva. Quiere decir que no lo puedo llenar, simplemente alguien hace una consulta y voy a llenar la aplicación afirmativamente y mandarlo a inmigración y esperar una residencia. No trabaja así. Esta aplicación solo la puedes hacer ya estando en la corte de deportación, ya estando enfrente del juez. Por eso se llama aplicación defensiva. Es cancelación de deportación porque ya estás en proceso de deportación y quieres cancelar esa deportación. ¿Cuáles son los requisitos? Muy importante entenderlos porque no todos califican, pero mucha gente sí va a calificar, ¿ok? Tienen que haber estado aquí 10 años físicamente, continuamente, antes que los pusieron en el proceso de la corte, antes que les entregaron ese papeleo de la notificación de comparecencia, lo que en inglés se llama NTA, Notice to Appear, ¿ok? Entonces, antes que te entregaron esos documentos, tuviste que ya tener 10 años físicamente continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente? Es que no has quebrado tu estadía aquí en los Estados Unidos. Normalmente los casos dicen no más de 90 días fuera del país. Obviamente, si te han deportado, eso ya cortó la presencia física continua. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar esos 10 años? Pues número uno, todos los documentos enseñando que has estado aquí como biles de electricidad, gas, agua, biles de celular, aseguranza de auto, registración de tu auto, talones de cheques, si han estado trabajando, está bien, certificados de matrimonio, si tienen matrimonio también. Y aquí va, ¿ok? Esos 10 años aquí, perfecto. Requisito número 2, y son 3. Requisito número 2, tener buen carácter moral por los últimos 10 años. Los mismos 10 años, buen carácter moral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no tienes delitos que afecta, ¿verdad? Tu buen carácter moral. Por ejemplo, los delitos que son de buen carácter moral, robo, fraude, violencia doméstica, asalto sexual, ¿ok? Esos tipos de crímenes afectan el buen carácter moral. No vayan a cometer ningún delito, les puede afectar a largo término, ¿ok? Pero también, muy importante, buen carácter moral, los impuestos. Mucha gente hace impuestos y han estado pagando sin un beneficio. Aquí viene el beneficio. Ese es un ejemplo de un programa que sí requiere comprar buen carácter moral. No todas las aplicaciones y los alivios requieren buen carácter moral, pero este sí. Si ustedes han trabajado y no han hecho sus impuestos, el juez va a negar este caso y va a negar porque no tienes buen carácter moral. Entonces, tienes que hacer tus impuestos todos los años. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Otra vez. Si no trabajas, no tienes obligación de hacer tus impuestos. Pero si tú trabajas, tienes obligación de hacer tus impuestos. Y también tienes que hablar con un preparador de impuestos, ¿ok? Hay un nivel. Tienes que ganar un cierto nivel para tener la obligación de hacer los impuestos. Si tú ganas $10,000 al año, por ejemplo,
no creo que llegue ese nivel a tener que hacer los impuestos. Los puedes hacer si quieres, pero no hay obligación. Si no hay obligación, no pueden decir que no tienes buen carácter moral porque no había obligación. Pero si ya ganas más del nivel necesario para hacer los impuestos, los tienes que hacer, ¿ok? No vayas a afectar tu futuro aquí y arriesgar esta aplicación por no hacer unos impuestos, ¿ok? Eso es muy importante. Ok, ese era requisito número 2. Ya vamos. Requisito número 1, tener 10 años presencia física. Requisito número 2 es tener buen carácter moral por los últimos 10 años. El tercer requisito, muy importante, el tercer requisito es enseñar que tienes padres, cónyuges, ¿verdad? Un esposo o esposa, residente o ciudadano, o hijos menores de 21 años que sean ciudadanos o residentes. Aquí sí entra mucha gente. Mucha gente tiene esos hijos menores de 21 años, ¿ok? Y tenemos que enseñar que uno de esos familiares, hijos, cónyuges, padres, van a sufrir extremadamente y fuera de lo normal, ¿ok? Ahí está la clave, fuera de lo normal si te deportan a ti, ¿ok? Entonces, si tú puedes comprobar esto y se ha escuchado, mucha gente ha arreglado su residencia. Entonces, si pueden llenar estos tres requisitos, hasta pueden salir con residencia permanente, ¿ok? El minuto que aplican, aquí va lo mejor, el minuto que aplican para este alivio que se llama cancelación de deportación o arreglar por los años, ok, eso es lo que muchos lo conocen, arreglar por los años, el minuto que ya llenan la aplicación y lo entregan con el juez, ya tienen derecho a un permiso de trabajo, ok. Este proceso de la corte puede tomar años. Tengo personas que han estado 5, 6, 7, 8 años en el proceso de la corte de deportación y mientras tanto han tenido permiso de trabajo. ¿Okay? Entonces, aquí va. Hay mucho que hablar aquí, pero lo que quiero decirles, yo sé que suena fácil. Ah, ok. Entonces mejor que me agarre la migra, que me agarre la migra. Entonces por lo menos no he podido arreglar. Estoy aquí 10, 20, 30 años y no he podido arreglar con mis hijos adultos ciudadanos. Pero ahora esta señora me está diciendo, pues si me agarran, me imponen en la corte de deportación, hasta puedo salir con la residencia. Es cierto, les digo la verdad, pero les voy a decir la otra verdad. No es tan fácil ganar ese caso, ¿ok? Aplicar para esta aplicación es lo que te está ganando tiempo, te está dando un permiso de trabajo, te está defendiendo. Y lo que queremos en estos tiempos es ganar ese tiempo para saltar la administración de Trump, ¿ok? Saltar esta administración que es muy anti-inmigrante en estos momentos, ¿verdad? Entonces, por eso les cuento de este alivio, no porque quiero que se vayan a dejar detener, tampoco. Les jalo las orejas y van a ver, no intencionalmente, solo les estoy diciendo porque les estoy explicando esto porque les puede traer un poco de paz, que todavía hay una alternativa, ¿ok? En peor caso, ser detenido, mientras que se aprenden esos derechos de guardar silencio, no firmar salida voluntaria, querer hablar con el juez de la corte, ahí se va a pelear y comprar tiempo. Pero la clave también va con el permiso de trabajo. Cuando ustedes aplican, ¿ok? Tienen este derecho a un permiso de trabajo. El permiso que viene después de aplicar es válido por 5 años, ¿ok? No tienen que estar renovando cada año. Ya viene de validez de 5 años porque saben que este proceso va a tardar. Si la primera cita toma 2 años, van a haber varias citas en el futuro, mientras que va a haber una cita para entregar la aplicación, otra cita para comprobar el caso, o una extensión, o el juez se enfermó, alguien está enfermo.
Años pueden pasar, ¿ok? Y con tanta gente que dicen que hay más de 3 millones en la corte, se va a tardar hasta más y más gente que están poniendo en este proceso. Ok, ya teniendo el permiso de trabajo, pues uno tranquilo, ya no están detenidos, recuérdense, porque pagaron fianza o firmaron, tienen un permiso de trabajo para trabajar y establecerse aquí y ayudar a la familia y van a sus citas no detenidos, ¿verdad? Tranquilos y todo lo demás, pero al final, en un futuro, van a tener que comprobar cómo esos familiares residentes o ciudadanos van a sufrir extremadamente y fuera de lo normal. Por eso se escucha que muchas familias que tienen hijos con autismo, con leucemia, con enfermedades que tienen los IEPs porque se les hace difícil estudiar o porque tienen impedimento, creo que se dice, de hablar. Ok, hay muchos diferentes situaciones, discapacidades, incapacidades, esposos, esposas enfermas que necesitan el cuidado de ese esposo o esposa. Entonces, estamos hablando de fuera de lo normal. Por eso les digo, no es fácil ganar estos casos. Hay ciertas familias que están en esa situación o que es una oportunidad. Para los demás estamos comprando tiempo y un permiso de trabajo mientras tanto. Eso es la clave para ustedes entender el proceso y cómo vamos a comprar tiempo y al final, vamos a decir que Trump ya no está en oficina. Si regresamos a una administración como Biden, ¿saben qué estábamos haciendo? Les pedíamos a los mismos fiscales, que son los abogados de ICE, que duerman, que se pongan de acuerdo con nosotros en dormir estos casos porque ellos tenían muchos casos y no los podían manejar. Y si dormimos el caso, ya no tienen cita en corte, pero van a seguir con esos permisos de trabajo. Y hay mucha gente que por 20 años el caso está dormido, pero ellos siguen con permiso de trabajo esperando un cambio, una reforma, una amnistía para arreglar de otra manera. Entonces, hay esperanza y en peor caso pedimos cerrar el caso y salen de ese proceso ya sin orden de deportación y tal vez ya se les cancela el permiso de trabajo si cierran por completo, pero dormir siguen con el permiso. Cerrarlo, ya cancelan todas las aplicaciones, pero ya ganamos porque saltamos los 4 años en que estamos en este momento, ¿ok? Pero ahí les va, ya entienden ahora que el proceso de ser detenidos, si tienen más de 10 años, tienen familiares, ciudadanos o residentes, incluyendo hijos menores de 21 años y son personas de buen carácter moral, pueden aplicar para esta cancelación de deportación, tener permiso de trabajo y para algunos hasta ganar la residencia. Ahí lo tienen para tener un poco más de paz mental. Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y este es Inmigración Podcast. Gracias por escuchar y estar aquí conmigo. Hasta la próxima.